Doctor Pablo Vintimilla, ex juez de trabajo, para conocer algunas reacciones sobre este tema de los cambios laborales que se están implementando en el Ecuador. Doctor, buenos días. ¿Cuáles son justamente estas reformas, estos cambios que se están realizando en el Ecuador y cuáles obviamente tienen validez? Buenos días y bienvenido. Buenos días a usted y a la audiencia de Telerama. Sí, efectivamente, a consecuencia pues de esta emergencia sanitaria estamos desembocando en una emergencia económica, y dentro de ello pues las relaciones laborales es uno de los temas más sensibles que estamos viviendo. El gobierno nacional pues viene anunciando algunas medidas en el campo laboral, llama a consensos, llama a acuerdos, lo cual efectivamente es correcto, es bueno, pero para llegar a esos consensos es necesario que exista la predisposición de la ciudadanía, de los sectores involucrados, para sentarse y dialogar. Vemos con preocupación que no se ha avanzado todavía. Este es un tema emergente, urgente, de la hora, y que evidentemente tiene que darse lo más pronto posible. Yo creo que si bien es importante el diálogo, estos consensos, pero también el gobierno nacional tiene que establecer parámetros mínimos dentro de los cuales, a partir de los mismos, se puede llegar a estos consensos. Pensemos nosotros, por ejemplo, en la jornada laboral. Simplemente se dice lléguese a un consenso, pero no se dice entre qué parámetros, cuál es la jornada laboral mínima a la cual puede verse abocado las nuevas relaciones laborales. Estos son aspectos realmente trascendentes y que tienen que ser evidentemente analizados por los poderes públicos para que de esa manera pues genere una tranquilidad en medio de la crisis en las relaciones obrero-patronales. Ahora, estos consensos, como usted manifiesta, y también ha convocado el gobierno nacional, ¿pueden ir más allá de la ley, es decir, violar las mismas leyes de la República? ¿Se necesita esa reforma o solamente con el llamado y la emergencia sanitaria que estamos viviendo se pueden aplicar? Bueno, es importante tener en cuenta que estamos en un estado de excepción nacional y de alguna manera pues los derechos se encuentran suspendidos y es posible generar nuevas reglas mientras estemos en estado de emergencia, en este estado de excepción. Le corresponderá al presidente de la República establecer el tiempo de duración de este estado de excepción. Sin embargo, dentro del mismo, ya el Ministerio de Trabajo ha dictado algunos acuerdos ministeriales mediante el cual se empieza ya a regular aspectos que son importantes en el desarrollo de las relaciones laborales, por ejemplo, el tema de la jornada laboral, la suspensión de la jornada laboral. Se ha dictado el acuerdo 081 que establece un procedimiento en el caso de terminación de las relaciones de trabajo. Es decir, estamos trabajando sobre hechos absolutamente concretos, más allá de circunstancias absolutamente trascendentes, como es el tema de la irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos. Estamos frente a una realidad que evidentemente supera lo previsto en las normas, tanto constitucionales como legales. Ahora, si es que no se llega a un acuerdo en estos consensos y el trabajador o el empleador dicen no llegamos a un consenso, llegaría a la siguiente etapa, el despido. ¿Eso es factible? Y también, ¿qué pasaría con las liquidaciones y las indemnizaciones que dice la ley? Sí, efectivamente, el artículo 169 del Código Laboral prevé una causa legal de terminación de la relación de trabajo, que es el caso fortuito o fuerza mayor, un hecho que efectivamente lo estamos viviendo en el país. Sin embargo, tiene que establecerse límites por parte del gobierno nacional, básicamente a través del Ministerio del Ramo, porque no puede darse paso a que se use y se abuse de esta figura legal. Esto obedece a circunstancias en que efectivamente está la empresa, el negocio afectado sustancialmente, pero no puede ser posible que usando esta figura los trabajadores sean desenrolados, sean despedidos y que después de 1, 2, 3 meses sean contratados otros trabajadores para que cumplan esas funciones. Así es que ahí el Ministerio tiene que dar un seguimiento e imponer con absoluta rigurosidad las multas que están previstas en la ley.
De esa manera vamos a evitar que se mal use estas figuras legales, se genere un abuso indebido del derecho. Pero yo creo que lo fundamental en este momento es que se trate de garantizar la estabilidad laboral, es decir, que los trabajadores puedan conservar sus puestos de trabajo, y para eso tenemos que ser absolutamente creativos, generar nuevas modalidades contractuales, tenemos que buscar alternativas ciertamente para que esto sea el último escenario, hacer todo lo que esté en nuestro alcance para poderlo evitar. Es evidente que un trabajador sin recursos se ve seriamente afectado en lo personal y en lo familiar y en lo social, porque evidentemente esto va a tener una connotación en todo el país. Vamos al otro lado, el tema de los empresarios. Los empresarios no tienen cómo pagar, algunos no han vendido más de un mes, no hay recursos y la situación todavía no se vislumbra cercana a una solución. ¿Qué les queda a ellos? ¿Qué opciones tienen para evitar, obviamente, pues perder absolutamente todo? Sí, sin duda, yo creo que ahí el gobierno nacional tiene que establecer incentivos, básicamente en el orden financiero, es decir, créditos a largo plazo y a bajas tasas de interés. De esa manera se va a ir reactivando. Las obligaciones con el Seguro Social, con el SRI, tienen que ser alargadas en el tiempo, tienen que ser prorrogadas en el tiempo, para que este momento exista la liquidez necesaria en las empresas y puedan enfrentar la crisis. Pero sin duda alguna, tenemos que todos hacer un renunciamiento, sector empresarial, sector laboral, buscar los consensos, pero el Estado tiene la obligación de establecer parámetros claros, concretos, dentro de los cuales se va a llevar esta negociación. Caso contrario, pues nos vamos a ver abocados a una conflictividad laboral muy grande en el país. Ahora, doctor, en el tema de arriendos, por favor, el gobierno dice que no podrán ser desalojados, pese a que en la ley hablan de 2 meses de impagos. Ahora, ¿qué hacer en esta situación? Es decir, hay propietarios de inmuebles que viven de los arriendos y las personas no pueden pagar en los arriendos para poder vivir en esos espacios, llámese casas o departamentos. ¿Cómo se debe llegar a un acuerdo para evitar, obviamente, violar la ley y obviamente también violar el principio humano? Sí, yo creo que es fundamental tener presente que estamos en un estado de excepción. Esto es trascendente. Cuando estamos dentro de un estado de excepción, no es que se está violentando derechos, sino que esos derechos están suspendidos. La excepción o este estado de excepción precisamente tiene esa característica, ese objetivo de que se suspenden los derechos. Dentro de ello es perfectamente viable y el gobierno apunta hacia allá para que se pueda llegar a acuerdos. Sin embargo, existen prohibiciones ya claras de que este momento, por la emergencia, no pueda generarse la desocupación de los locales tanto a nivel domiciliario como en el orden comercial e industrial. Los acuerdos, de hecho, implicará que tengamos que generar un plazo para el cobro de los cánones arrendaticios, bajar el monto de esos cánones arrendaticios, es decir, tiene que estas circunstancias acomodarse a las nuevas realidades económicas que por la crisis está viviendo el país. Y no solamente en el tema de los arriendos, vamos a generar sin duda alguna una serie de conflictos que van a ser llevados ya al orden jurisdiccional. Pensemos nosotros, por ejemplo, en el caso de que un trabajador es bajada la jornada laboral, consecuentemente son bajados sus ingresos económicos, y si ese trabajador tiene demandas de pensiones alimenticias, también vamos a recaer en esa otra área, en ese conflicto también que se va a generar con la demanda de rebaja de pensiones alimenticias. Es decir, esto genera una cadena y que el momento que ya se retomen las actividades se va a ver reflejado en los órganos jurisdiccionales. Doctor Pablo, muchísimas gracias. Gracias por sus análisis con el tema laboral que estamos viviendo, sin duda temas muy complejos. Gracias, doctor. Agradecemos al doctor Pablo Vintimilla, ex juez de trabajo. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos.